Buenas noches, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ignacio, pero muy pocos me dicen Ignacio. Me dicen Nacho, me siento más cómodo. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes hoy. Bueno, mi esposa está cuidando de mi hija Lara, que es muy traviesa. 1 año y medio de potencia. Y como sé que, bueno, me contaron que anduvieron haciendo un poco de deporte por la tarde. No quiero ser muy largo y quiero ser lo más breve posible y claro. Saben que hace tiempo que no predico en español. Sepan disculparme, ya me cuesta mucho el español, siempre me costó, pero cada vez más. Primero quisiera abrir la escritura y después compartir un poco lo que estamos haciendo nosotros. Así que les invito a abrir el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es muy especial porque Lucas es como tú y como yo. Él no estuvo con Jesús. Él escuchó y tomó apunte de aquellos que estuvieron cara a cara con Jesús caminando de su mano. Lucas no vio ningún milagro. A él le contaron todo. Y eso lo podemos ver en el primer capítulo de Lucas. Como están en los evangelios, pensamos que fue uno de los discípulos a veces, pero no de los 12, apareció después. Y él estuvo ahí cerquita, preguntando uno por uno, ¿cómo fue Jesús? ¿Cómo hablaba? ¿Qué decía? Sus enseñanzas. Y fue recopilando y haciendo una recopilación lo más similar capaz que a lo que tú y yo podríamos hacer. Es como, yo no conozco a tal persona, pero le pregunto a varias personas y todos tenemos diferentes perspectivas. Entonces, este evangelio es muy rico y él, aparte de que tiene tal vez una mirada más como la nuestra, porque no estuvo, es más plural, él colocó las cosas en orden, porque él preguntó y fue colocando en orden, y eso lo vemos en el primer capítulo de Lucas. Pensaba que compartí con ustedes que no fuera de alimento. Y en estos tiempos en los cuales hay muchas fiestas, se termina el año, hay mucho movimiento, a veces es fácil perder el foco. Y se acercan las fiestas, y los final de año, las fiestas del trabajo, la facultad y fiestas de la escuelita. Pero yo quisiera que todos juntos, tú y yo, pudiéramos ver a Jesús cómo es, cómo realmente fue, cómo Él se mostró ser. Y un poco dejar que la Biblia nos cuente cómo fue Cristo y dejarnos de tú y yo imaginarnos tal vez de cómo podría haber sido. Escuchemos a las personas que estuvieron con Él y aprendamos de ellas. Saben, en este primer capítulo 10 de Lucas, hay un montón de cosas preciosas para hablar, pero que van de la mano, ¿saben? Al principio del capítulo tenemos el envío de los 70, y los 70 vuelven, aquellos que Jesús mandó predicar, vuelven fascinados porque Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, mira, no festejen por eso, festejen porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sigue más adelante y tenemos acá la denuncia de Cristo, aquí en el versículo 13, de aquellas ciudades indiferentes a Cristo, al mensaje, a Dios.
Y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Incrédulos. Y continúa así la historia. Y dice en el verso 25. Y quiero que me acompañen con la lectura. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Vamos a detenernos un poquito aquí. Cristo vino a este mundo porque no había otra manera de llegar a Dios. Los religiosos de ese entonces, y de los de hoy también, pensaban que de alguna manera yo podía ganarme la vida eterna y llegar a Dios. Ahora, este señor, dice, intérprete de la ley, para probarle, no para aprender, le pregunta: a ver, Jesús, ¿cuál es tu mensaje? Saben que antes del Nuevo Testamento, estos dos mandamientos de amar a Dios sobre todo y a tu prójimo, solamente Cristo los unió. Antes nunca fueron unidos. Entonces este maestro de la ley, muy inteligente e intelectual, estaba probando, jugando con Jesús. Y Jesús le dice: mirá, tú no eres maestro de la ley. ¿Qué dice la ley respecto a esto? Y ahí le dice: no, amar a Dios sobre con todas tus fuerzas, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Estaba respondiendo a Cristo con el evangelio que Cristo estaba presentando. Y Jesús le dijo: muy bien, respondiste perfecto, haz esto y vivirás. Ya que es tan fácil, ya que es así, ya que haciendo esto te ganas la entrada al cielo, hazlo y vivirás, quédate tranquilo, hazlo y vivirás. Y él, a modo de excusarse, dijo: mira, Jesús, yo sé amar a Dios, lo amo sobre todo, Él es primero para mí, pero no tengo muy en claro quién es mi prójimo. Como excusándose. Y Jesús, que conoce nuestros corazones, conoce el tuyo y el mío, y ahora lo sabe, dice que le miró y le contó una historia. Y ahí comienza la muy conocida historia del buen samaritano. Continuamos la lectura. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir,
Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece, le está diciendo al intérprete, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo una vez más, si es tan fácil, ve tú y haz lo mismo. En la Escritura tenemos un montón de aplicaciones sobre muchos pasajes, aplicaciones para toda la vida. Pero doctrina hay una sola. Jesús, él en este pasaje está jugando con la hipocresía de este señor, de este intérprete de la ley. Tenemos una historia. Jesús, porque queriéndole explicar aún más, mirá, estás perdido, querido. No hay nada que tú puedas hacer. Pero como él solo dijo, mirá, no sé quién es mi prójimo, si hubiese dicho, no sé cómo amar a Dios, Jesús capaz que hubiese contado otra historia y hubiese hecho otra aplicación. Saben que las parábolas son historias no reales, no pasaron, no sabemos si pasaron, pero no son ficticias. Me explico, no es una historia de ciencia ficción, no es algo que no podría haber pasado. Contó una historia que perfectamente podría haber pasado. Como de repente venía, ¿cómo se llama esta calle? ¿Cómo? Bueno, complicado para mi inglés. Venía un auto acá, dice, y otro de frente, se chocaron. No pasó, pero ha pasado, y sí, 1000 veces. Pero no pasó, ¿me explico? Eso es una parábola. Jesús transmitía enseñanzas muy profundas, y querido hermano, quiero que tú y yo podamos encontrar la enseñanza del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, a través de esta historia. Tenemos varios actores en esta historia. Tenemos un levita, un sacerdote, un samaritano y un anónimo, ¿verdad? Aparte de los ladrones, ¿verdad? Que la historia cuenta, venía un hombre saliendo de la capital al interior, venía ahí en el camino, sin esperarlo, nadie le preguntó nada, fue encontrado por ladrones, lo dejaron medio muerto, desnudo. Le golpearon y lo dejaron a un lado. Venía un sacerdote y un levita, hicieron lo mismo, no me voy a detener mucho en ello, pero eran personas muy respetables. Eran personas que Dios había seleccionado dentro del pueblo, ¿para qué? Para hacer los sacrificios y llevar a la paz el pueblo de Israel ante Dios. Eran personas respetables, que al verlo no hicieron nada. Muchas veces tú y yo, yo también muchas veces usé este recurso para hablar de la falta de amor hacia los demás, pero sabes que el levita y el sacerdote no podían tocar muerto. Tenían que, si tocaban un muerto o se aproximaban de él, tenían que volver al templo y purificarse. Después de, imagínate, el levita y el sacerdote trabajaban una semana sí, una semana no, a veces trabajaban 2 semanas continuas y descansaban 2 semanas. Y es muy fácil para ti, ¿verdad? ¿Cómo no hizo nada? Pero 2 semanas sin la familia, iba rumbo a su casa a encontrarse con su esposa y sus hijos. En el camino le apareció esta situación, está medio muerto y no lo tocó. Imagínate que estuviese muerto, no podía hacer nada, no es como que llamás al 911, otro tiempo era ese. ¿Y sabe qué tenía que hacer? Volver, dar su ofrenda por haberse acercado a un muerto, lavarse, reconstituirse 3 días y después salir. Imagínate que su casa le quedara un día de camino. Llegaba a su casa y ¿qué tenía que hacer? Volver a su trabajo. Es fácil a veces apuntar a este levita, a este sacerdote y decir, no hicieron nada.
Pero Jesús no está enseñando, apuntando con el dedo que no hicieron nada. Jesús quiere sacar la atención de estas personas que actuaron así, que para la gente que escuchó, era lógico que no tocaran un medio muerto. ¿Me explico? Personas que podrían de última llamar a alguien, era mejor así, era algo esperable. Eran personas intocables en ese sentido. Pero Jesús no está hablando de ellos. Está hablando de un buen samaritano. El samaritano era la persona despreciable. Era el perro. Para los que conocen un poco de historia, los samaritanos era una parte de Israel que se mezclaron con el mundo. Y de ahí surgen los samaritanos. Personas despreciables. Esta persona despreciable para el judío está usando un camino de judíos. Se cruza con este hombre medio muerto y lo ve, dice que se aproxima a él y actuando en misericordia le cura sus heridas con vino y aceite. Lo carga sobre su cabalgadura. Hay una sola cabalgadura por mula. Entonces él no podía ir a caballo, encima de la cabalgadura, y no era un caballo que a veces podemos ir en la cabalgadura y colocarlo detrás. Lo coloca ahí y él lo lleva al mesón. En el mesón cuida por él. Y dice después, continúa su viaje y dice, paren un poquito. Cuando se despierte, cuando esté mejor, si él te queda debiendo, no se lo cobres a él. Yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús, después de contar esta historia, lo mira una vez más a este intérprete de la ley, a este conocedor de la Escritura, le dice, una vez más le repite lo mismo. Ahora que te quedó bien claro quién es, ve tú y haz lo mismo. Si este pasaje estuviese hablando de salvación, sería un pasaje totalmente contradictorio a lo que toda la Escritura en 85 pasajes nos dice, que la salvación es por fe y no por obras. Para que nadie se gloríe, por ejemplo. Para que nadie diga, yo. Y tenemos una historia anterior que Lucas nos narra, que cuando vinieron los discípulos y dijeron, en tu nombre Jesús, mira los demonios, Jesús le dice, mira eso está fantástico, pero lo importante acá es que tu nombre está escrito en el reino. En el libro, eso es lo importante. Ahora, en esta historia, Jesús una vez más le dice al intérprete de la ley, no hay nada que tú puedas hacer. Yo te pregunto, es fácil acusar a otros, pero te pregunto, de tu trabajo a tu casa, ¿con cuántos indigentes tú te cruzas? ¿Cuántas personas tú has visto hoy volviendo una volqueta? ¿Cuántos niños en la calle? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántas madres en el semáforo? Montones. Sería imposible, ni la persona más rica del mundo pudiera hacer lo que hizo este señor, y menos hoy en día con lo caro que está todo, con cada uno que se encuentre en el camino en necesidad. ¿Saben? Esta persona que ni siquiera el intérprete de la ley no dice el samaritano fue dice el samaritano fue el prójimo. No dice, ni siquiera lo nombra, dice el que actuó de misericordia. Porque ni siquiera quería nombrarle. Ahora, el Señor Jesucristo le dice, hazlo. Anda y ve, hazlo y tú. Si es tan fácil, si tú piensas que haciendo esto heredarás la vida eterna, ve y hazlo. ¿Saben? La religión es tan hipócrita que piensa que haciendo esto puede ganarse la vida eterna. Ahora, ¿saben? Ni tú ni yo amamos a Dios
de esta manera como la ley exige. Ni tú ni yo amamos a Dios como exige la ley. Ni tú ni yo podemos hacer como el buen samaritano. En esta historia solamente hay una persona anónima, aquel que fue encontrado en el camino, medio muerto, desnudo, pobre, no podía hacer nada por sí mismo. Y ahí es cuando tú y yo entramos en la historia. Tú y yo somos esa persona en el camino, el único que puede hacer algo por nosotros para llevarnos a Dios es Él. En ese entonces el samaritano era el perro despreciable. Ahora Jesús, en ese momento, era la persona despreciable para el intérprete de la ley. Por eso Jesús, sabiendo el corazón del intérprete de la ley, usa el samaritano. Jesús fue llevado a la cruz por este tipo de personas que lo odiaban, lo menospreciaban, le llamaban de perro. ¿Tú quién te crees Dios? ¿Saben? La religión no puede hacer nada por nosotros, pero muchos hoy piensan que de alguna manera pueden ganarse el cielo. Por eso la pregunta del intérprete, ¿de qué manera heredaré? Y Jesús le responde, mírate dónde estás. No hay nada que tú puedas hacer para heredar la vida eterna. No hay nada. Recién estábamos celebrando con el pan y con el vino el cuerpo de este Señor Jesucristo que se entregó por nosotros. Su sangre fue derramada. Él lo pagó todo. Toda tu deuda. Él no nos dejó con deuda. Él nos cargó sobre Él cargó nuestros pecados. Él nos llevó, nos restauró, curó nuestras heridas. No nos dejó deudores, porque sería impagable nuestra deuda. Pensando un poco, a veces nos creemos algo. A veces pasa el tiempo en la vida cristiana y pensamos que somos merecedores de algo. Pero no nos olvidemos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Que Él se despojó de toda su gloria y Él caminó entre nosotros. Él se acercó a ti y a mí porque nos encontró desnudos en el camino, destrozados por los ladrones, destrozados por el pecado, hundidos en nuestra miseria. Así nos encontró el Señor Jesucristo. Y Él actuó a misericordia. Todo lo cargó sobre Él y Él pagó toda tu deuda y mi deuda. Que este domingo sea un domingo de gratitud. Que cada vez que te pienses ser algo, recordemos juntos de dónde nos encontró Jesús y de dónde nos sacó. Éramos esa persona anónima al costado del camino, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. El pecado lo heredamos de nuestros padres y Dios, actuando en misericordia, nos salvó. Ahora, ¿cómo vivir después de esto? Mi vida se ve afectada por un hombre que da su vida por mí, que me encuentra en el camino, destrozado por el pecado, condenado. ¿Mi vida tiene que cambiar después de esto? Y sí. Es imposible encontrarse con este Señor y que nuestra vida no cambie. Y que nuestra vida no responda en gratitud. Yo te pregunto una vez más, tú que has participado del pan y de la copa, ¿tu vida le muestra gratitud a ese Señor que te encontró en el camino? Te salvó, te restauró, curó todas tus heridas,
¿Tu vida responde? Somos egoístas muchas veces. Muchas veces somos religiosos. Pensamos que me merezco algo. Y es muy lindo leer también en Lucas más adelante aquella historia que después que los discípulos se están peleando, Jesús le cuenta la historia de aquel hombre que tiene un siervo y lo manda a cuidar sus ovejas. Después cuando viene, el patrón no lo aplaude, sino que le dice, mirá, seguí sirviendo. El patrón no le sirve, sino que después que come el patrón le dice, bueno, tú ahora come tú. Jesús los mira a sus discípulos, a aquellos que por ellos estaba derramando toda su sangre, los mira y le dice, después que hagan todo lo que yo les mandé, seguimos siendo siervos inútiles. Estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Que el Señor bendiga su palabra y que en esta semana, en este último tiempo, ahora festejando el nacimiento del Señor, que podamos realmente traer a nuestra casa, a nuestra mesa, toda la gratitud, toda la gloria a aquel samaritano, a aquel que fue despreciado por el pueblo de Israel en ese momento, aquel que fue colocado en una cruz, aquel que te encontró y sanó todas tus heridas, pagó toda tu deuda. Que la gloria sea para Él. ¿Sí? ¿Saben? Yo con mi esposa y mis hijas estamos viviendo en Mato Grosso do Sul, frontera con Paraguay, y estamos predicando el Evangelio a pueblos indígenas. Y muchas personas a veces tratan o sienten de pobrecitos ellos. O tratan de hasta de aplaudirnos, pero yo, agradecido por esa actitud, yo sé dentro de mi corazón que yo estoy haciendo lo que mi Señor me pidió. Y que cuando yo llegué a su presencia, hice lo que me pidió. ¿Sí? Cuando Dios me ve a mí, solamente voy a recibir algo de Él, porque Él me ve a través del sacrificio de su Hijo. Y todo se lo debemos a Él. La gloria es para Él. A mí me pidió estar lejos, en un lugar tal vez distinto, pero a otros les pidió preparar cada domingo la historia de la escuela dominical. A otros les pidió pastoree mis ovejas. A otros le dijo, prepárate, sé un buen maestro. A otros le dijo, sé una mujer, un hombre de oración. A otros le dijo, actúa con misericordia, administra. Hermanos, seamos fieles en lo que nuestro Señor nos pidió. Y nunca nos olvidemos que fuimos encontrados a orillas de un camino, asaltados por el pecado. Nadie de nosotros eligió el pecado, lo trajimos dentro nuestro. Y Dios, que es lleno de gracia y misericordia, actúa así con nosotros. No seamos religiosos, por nada podemos ser aplaudidos, sino que todo lo que podemos darle al Señor es una muestra de gratitud a Él. ¿Sí? Les invito a orar y después compartimos un poco más. Amado Padre, estamos ante ti, Señor, con corazones agradecidos, Padre, porque tú lo diste todo. Porque esta salvación nació de ti al vernos nosotros miserables, condenados. Padre, heredamos el pecado de nuestros padres, desde chiquitos hacemos el mal, desde chicos aborrecemos la luz porque esta es la condenación nuestra. Y tú al vernos actuaste en misericordia, te acercaste a nosotros y nos trajiste la luz. Gracias, Padre, que podamos ser hijos obedientes y llenos de gratitud a ti, Señor. Por favor, que lejos esté de nosotros el gloriarnos,
Que no perdamos, Señor, de vista que de ti nace la salvación y que nosotros sin ti no podemos hacer nada. Padre, gracias por esta congregación, gracias por poder participar con mis hermanos de esta mesa, de estos símbolos, Señor, que nos unen. Y Padre, queremos darte a ti la gloria. Danos fuerza, Señor, para permanecer firmes y con gratitud, Señor, a todo lo que tú has hecho por nosotros. Alabamos tu santo y bendito nombre, Señor. Que podamos reflexionar en esta noche, que podamos, Señor, traer ante ti nuestra vida, quebrantarnos, Señor, por el pecado, por nuestra maldad, por nuestra ingratitud, Señor, tanto que hemos recibido de ti. Cuán ingrato hemos sido tantas veces, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser gratos y vivir a la altura del llamamiento, hijos de Dios. Te lo pido, Señor, en nombre de Cristo. Amén.